María Corina Machado, todos la conocen, es la fundadora de 20 Venezuela, política, exdiputada. Pocos conocen su trabajo como sus estudios de ingeniería, su trabajo como catedrática dando clases de gestión de recursos humanos, y todo el mundo la conoció o se dio a conocer en Súmate, donde empezaron las amenazas en contra de ella. Yo quisiera que habláramos un poco de ella y de lo que es el luchar contra una narcotiranía, que habláramos de por qué llevamos ya 23 años en esta lucha, qué necesitamos y en qué hemos fallado, y sobre todo, ¿no?, una vez que caiga la narcotiranía, qué se debe hacer para empezar a reconstruir un país en el suelo. Bienvenida, María Corina. Muchas gracias, Napoleón. Encantada de conversar contigo otra vez. ¿Por qué te interesó la política? Mira, esa es una buena pregunta. Yo creo que porque la política se metió conmigo. este, yo crecí, creo que como mucha gente en nuestra generación, pensando horrible de la política y los políticos. Había unos cuantos referentes de la política en mi vida o en mi familia, ¿no? Que fue gente que yo admiré mucho desde chiquita, ¿no? Pero de alguna manera creo que la política que viví durante mi adolescencia no era la que yo sentía que me inspiraba o que me generaba admiración. Entonces yo dije, no, primero cualquier cosa antes que la política. Aunque estuve involucrada en la política estudiantil en la universidad. Ahora, la llegada de Chávez y No, todas las ya va, tensiones. vamos por parte. ¿Y en esa política en la universidad con quién estabas? No, súper independiente, porque como yo estudiaba ingeniería ya en la católica no había la presencia de los partidos como se han ido metiendo hoy en las universidades privadas, ¿no? Entonces, nada, nosotros teníamos un grupo de chamos independientes y que lo que queríamos era mejorar la calidad de la educación y promover cambios. Así como estuve en el Centro Estudiante de Ingeniería, también tuve una revista, Napoleón. Yo era editora de una revista que se llamaba Ingenio. ¿Qué tal? ¿Y quién escribía en esa revista? ¿Cómo era? ¿De qué se trataba? Bueno, escribíamos mucho. Yo como editora me encargaba desde buscar los artículos hasta hacer investigaciones. Me acuerdo que un día en la universidad teníamos un tema grave con los laboratorios de térmica y nada, me logré meter dentro del laboratorio, tomé fotos, lo publiqué en la revista y a los pocos días me estaban llamando, te está buscando el rector. Yo creo que el hecho de que yo tenía buenas notas me ayudó, porque de lo contrario creo que no hubiera durado mucho en la universidad. Pero aunque dijeras que rechazabas la política, en el fondo te gustaba la política porque desde muy joven empezaste a meterte en la política y empezaste a sobresalir inclusive en Súmate. Eras prácticamente la imagen de Súmate. Yo sí creo que en el fondo me interesaban los asuntos públicos y la búsqueda del bien común, que al final es el objeto de la política. Y desde luego, creo que la llegada de Chávez nos sacudió a todos, lo que de alguna manera habíamos tomado como por sentado que viviríamos siempre en una Venezuela democrática, con todas sus deficiencias, pero digamos amplia y tolerante en los distintos puntos de vista. Yo, antes de que Chávez llegara al poder, ya había identificado muy adentro la amenaza que Chávez representaba y desde entonces, fíjate, en esa campaña se creó un grupo que se llamaba Mujeres con Guáramo y eran puras mujeres de una o dos generaciones mayores que yo, muy destacadas todas, académicas, periodistas, empresarias, políticas. Y yo era ahí la chama y hicimos un movimiento para concientizar previo a la llegada de Chávez la amenaza que se cernía sobre Venezuela. Fíjate. ¿Y qué es lo que habías descubierto de Chávez que se comportaba totalmente diferente que cuando realmente tuvo poder? ¿Por qué desconfiabas de él? Bueno, su propia trayectoria.
militar golpista, amante de Fidel Castro. Creo que no había muchos elementos para Bueno, pero meter. espérate un momentico, militar golpista, Betancur fue golpista y Carlos Andrés Pérez fue golpista. Es decir, golpista creo que creo que Rafael Caldera y Germán Borregales no, no estuvieron metidos nunca en un golpe, aunque supongo que para los perejimenistas lo que pasó en el 58 fue un golpe, ¿no? Supongo yo, no conozco a ningún perejimenista. Bueno, yo creo que fue la restitución de un sistema democrático. En todo caso, yo creo que en el caso de Chávez, para mí era evidente que había una intención de imponer una ideología contraria a la que yo creo. Y además la sociedad venezolana del 45, del golpe del 45 contra un presidente realmente abierto como era Medina, y la sociedad venezolana de cuando aparece Chávez y la intentona golpista era totalmente diferente. No era la misma, obviamente. Yo creo que el trienio dejó además una aspiración de haber vivido, o sea, la experiencia de haber vivido la democracia y la aspiración de retomar un proceso de amplitud de libertades políticas. Y después de la experiencia en la República Democrática, pues eso obviamente se acentuó mucho más. Entonces, yo sí creo que en mi caso, el ver cómo Venezuela, que necesitaba profundas transformaciones, imagínate tú, pero que se podía encaminar hacia un proceso de supresión progresiva y terminó siendo acelerada de las libertades. Yo lo vi desde muy temprano como una gran amenaza. Y eso obviamente me hizo cuestionarme todo, Napoleón, todo. O sea, yo todo lo que había planificado de mi vida, de mi carrera, de mi familia, ¿sabes? Y de repente decir, pero ya va. Yo siento que yo tengo, y se lo agradezco muchísimo a mi familia, una conciencia sobre la responsabilidad del país. Creo que eso es algo que uno fundamentalmente recibe en su casa, ¿no? Y en mi casa son muchas y muchas generaciones de venezolanos que en distintas áreas sintieron, tú sabes, un arraigo profundo y un deber hacia como el destino del país. Entonces yo, ese momento dije, no, me llegó a mí y a nuestra generación la hora y aquí hay que hacer algo. Y así fue como originalmente surge o me incorporo y creamos todo lo que fue el movimiento alrededor de Súmate y una cosa pues llevó a la otra, ¿no? Y terminamos aquí. Ya que estamos hablando de Súmate, creo que nadie mejor que tú, que no estás ni en AD ni en COPEI o no estuviste ni está ni en el Partido Comunista, ni en ningún partido en especial, te puedo preguntar con la experiencia de Súmate y los conocimientos que tenía en Súmate. Hay quien dice, y es lo único que te voy a preguntar del pasado político, porque lo que nos interesa es el presente y el futuro, ¿ok? En esta conversación y de tu parte humana, tu dimensión humana. Hay quien dice que la única elección donde ganó Chávez fue la primera, que todas las demás las perdió. Y que además en la primera, la mayoría de la gente no votó por Chávez, sí, sino contra los partidos del establishment, los partidos contra AD y COPEI, que la gente sentía desde hacía una década por lo menos, que ese partido que los había representado, especialmente Acción Democrática, y que fue, si hubo una revolución, el que hizo una revolución en Venezuela en sanidad, en casas populares, en autopistas, en carreteras, en agricultura, que los había abandonado, que los nuevos líderes que dirigían Acción Democrática no eran Betancur, ni eran Gonzalo Barrios, ni ninguno de ellos. ¿Qué piensas tú de eso, de esos dos puntos que la gente dice? Bueno, con relación al tema por donde arrancaste la pregunta sobre el fraude, yo puedo afirmar a partir del momento donde realmente me involucré de cerca. Y no tengo ninguna duda que al menos a partir del referendo revocatorio se produjo una alteración en lo expresado por los ciudadanos. Y de una forma muy compleja.
no solamente en haber inflado el registro de electores y haber hecho movimientos para dificultar el voto de unos y otros a través del miedo en cuanto a las consecuencias de votar en contra del chavismo, y también en un sistema electoral que incorporó una plataforma electrónica que no dejaba huellas y que no era auditable, y que sigue existiendo hoy, quizás hoy incluso peor. Entonces no tengo duda que a partir del 2004 se ha producido una alteración enorme en lo expresado a través de la soberanía popular y lo registrado por ese ente electoral. Ahí no tengo ninguna duda. La gente de Zúbate era sumamente peligrosa en esa época porque todavía no estaban en el poder o no sabían manejar el poder, ¿ok? O no podían todavía tener todo el poder, ¿ok? Entonces, esos cuestionamientos de ustedes serios, ¿no? Era sumamente peligroso, era lo peor que les podía suceder, porque podían llegar a acuerdos con otros partidos políticos, con otra gente, podían engañar a otra gente, pero ahí sí es verdad que no podían hacerlo. Yo supongo que ahí empezaron más de una de las amenazas que tú y tu familia, tú tienes 3 hijos, que tú y tu familia recibieron. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, efectivamente, yo creo que como una vez lo dijo uno de ellos, del entorno más cercano de Chávez, dijo que yo era su principal enemiga y que nosotros efectivamente había que aniquilarnos, anularnos, desaparecernos. Y yo creo que los motivos eran primero porque nosotros buscábamos la verdad, era la búsqueda de la verdad. La segunda porque era una expresión de la ciudadanía organizada y eso tiene un poder infinito y además llena de entusiasmo y de genuino, digamos, coraje cívico que vimos en todo el país. Y en tercer lugar, por lo que tú dices, porque es que no le debíamos nada a nadie, nada a nadie, totalmente autónomos, no podíamos ser cooptados o presionados para cambiar una posición. Yo creo que eso efectivamente el régimen le tiene terror, y todos los sistemas totalitarios. Y de la noche a la mañana, yo que no había dado una entrevista, yo había agarrado un micrófono, me acuerdo que había que dar una declaración unos pocos días antes del firmazo, y de repente estábamos reunidos, nos dice, me acuerdo que estaba Eva Gutiérrez, y que nos ayudaba con este tema de los medios y tal, y dice, bueno, allá afuera están los medios. Entonces, alguien tiene que declarar. Bueno, ¿quién declara? ¿Quién declara? Todo el mundo después se voltean y se me dice, yo, sí, tú. No, yo. Y cuando estaba así, ¡boom!, me empujaron y de repente entro, no sé cuántas, cientos de cámaras periodistas que me tragaron, ¿no? Y bueno, sí fue mi primera experiencia de chapurón y de una, ¿no? Y fue duro, fue muy difícil, porque, bueno, hay mucha candidez digamos, en la organización ciudadana que nunca ha tenido experiencia y que no nos habíamos dado cuenta realmente a todos los que estábamos enfrentando. Estábamos enfrentando a muchos más que los que eran evidentes o se llamaban chavistas. Tengo Me entendido preguntaste por la familia. Perdón. Te pregunté por la familia porque estábamos hablando de las amenazas que habíamos recibido y demás, y de las amenazas de muerte y demás, y a ti te tocó bastante y bien difícil. Échanos el cuento. Es un tema muy difícil para hablar porque además me hace sentir muy culpable. Yo sé que a mis hijos no les gusta que yo diga esto, pero es así, porque al final yo, antes de dedicarme a la política, yo soy mamá y sentía una enorme responsabilidad por la seguridad y el bienestar de mis hijos, ¿no? Y como yo siempre he sido súper, como dice un workaholic, desde chiquita, desde que mis niños estaban chiquitos ya yo estaba trabajando, entonces, ¿sabes? Siempre hay esa parte que te dice que le estás quitando tiempo, ¿no? O compañía, ¿sabes? Qué sé yo. Y bueno, la cosa se fue poniendo cada vez más complicada. Yo recibí amenazas de que yo soy divorciada, entonces yo vivía con mis 3 hijos chiquitos, que iban a
a presentarse, a allanar mi casa, ¿no? Imagínate tú, yo no tenía nada que ver con la política, yo nunca había vivido nada de eso, yo era parte de una ONG. Entonces, mi abogado, que quería muchísimo, que en paz descanse, Juan Martín Echeverría, me decía, tienes que prepararte porque pueden presentarse un día en tu casa. Y yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Porque si estoy yo sola con los 3 niñitos, entonces, bueno, y yo no me voy a ir para otra parte. Si estos tipos vienen, me van a encontrar aquí. Pero bueno, saqué a mis hijos, ¿no? Entonces fueron unos meses, no recuerdo cuántos exactos, muy difíciles, porque, bueno, estaban en casa de mi mamá, yo iba, los veía, pero me venía para acá, en la casa yo sola. Hasta que un día, recibí una amenaza anónima de madrugada en mi teléfono. Te cuento y te juro que se me eriza la piel, que me preguntaba, ¿tú sabes dónde están tus hijos? ¿No? Y bueno, salí como loca y encontré a Ana, encontré a Enrique, pero no estaba Ricardo. Y yo empecé como loca a buscarlo por todas partes, a llamarlo, a llamar a los amigos, a los papás de los amigos, y no lo encontré, no lo encontré, no lo encontré. Finalmente terminó, bueno, esas fiestas que los chamos se madrugan y me encontró él a mí en el piso, esperándolo así a las 7 de la mañana y con 10 años más cuando él había salido. Entonces, ahí hablamos, ¿no? Y se tienen que ir, porque si yo tengo que ser lo que tengo que ser, mi responsabilidad como mamá es protegerlos. Así que bueno, a ellos les ha tocado duro, les ha tocado duro porque no es ni siquiera las veces que nos han agredido físicamente, ¿no? Que han sido difíciles. Y cuando eso pasa, tenemos un código, yo lo primero que hago es estoy bien. O sea, esté donde esté, que ellos sepan que estoy bien, haya pasado lo que... Pero yo creo que lo que más nos ha dolido a todos es la agresión moral. Es decir, si algo nos dejó mi papá, es el nombre, tu reputación. Y mi papá siempre decía, la plata viene y va, y hay que trabajar duro para conseguirla decentemente, incluso la quieres dejar a tus hijos, por supuesto, pero lo más importante es tu nombre. Y cuando veíamos que habían mentiras y insultos hacia mí o mi familia, eso pegaba, pues, mucho. Con tu permiso te voy a hacer 2 preguntas demasiado personales que tienes todo el derecho del mundo y te entendería. Y yo sé que más de uno se va a molestar conmigo, ¿ok? Pero estamos hablando de tu dimensión humana. La primera es, cuando hay un divorcio, la culpa es de los dos, no es de uno solo. Yo quisiera saber cuál crees tú que fue tu culpa, que te quedabas sola. Es verdad que con una familia, con tradición, con unos valores, pero al fin y al cabo una mujer sola, con 3 hijos y enfrentado a una dictadura, no a cualquiera, a una dictadura. Y lo segundo, ¿en qué trabajas? ¿De qué vives? Bueno, lo segundo, afortunadamente mi familia ha trabajado durante muchísimas generaciones y ha tenido ahorros que están muchos aquí en Venezuela y muy reducidos, obviamente, porque mientras exista el socialismo, todo vale menos y el bolívar no vale nada. Pero afortunadamente de los ahorros de mi familia yo puedo vivir y yo trabajé varios años antes de dedicarme a la política, así que de eso vivo. Con el orgullo y la tranquilidad de acostarme cada noche sabiendo que hasta el último centavo que mi familia ha hecho, lo ha hecho con decencia, con transparencia y con integridad. Y en términos de una separación, de un divorcio, es horrible. Yo creo que fueron los días más dolorosos en lo humano, digamos en lo personal, familiar, que yo he tenido, porque evidentemente hay mucha culpa. Yo no lo veo como un fracaso, jamás, jamás, porque pues yo me casé súper enamorada y me casé con un hombre que además es un tremendo papá. Entonces, y que ha sido un ejemplo para mis hijos. Entonces, yo no lo veo jamás como un fracaso y no me arrepiento. Es decir, nos casamos demasiado jóvenes. O sea, esto no se lo digan a nadie, pero yo me casé 19 años, ¿ok?
Entonces hay algo de eso, ¿no? Ahora, tus hijos no pueden vivir contigo por exactamente, entre otras cosas, por la inseguridad, porque te empeñas en seguir viviendo en Venezuela y luchando en Venezuela, porque te has atrevido además a hacer cosas que muy poca gente, nadie lo ha hecho, de decirle al dictador en su cara en el Congreso, decirle lo que pensabas de él y de ladrón para abajo. ¿Okay? Pero no vives muy sola en esa casa llena de recuerdos y tus 3 hijos fuera del país. Yo creo que todos los venezolanos, un vacío enorme. Yo creo que no hay una sola familia que no esté completa. Hay algunos que tienen a sus papás afuera, a sus amigos afuera, a sus hijos por el mundo entero. O sea, yo soy una de millones de mamás venezolanas que nos acostamos todos los días rezando y me levanto trabajando para que cada una de las familias venezolanas se reencuentre. Ahora, déjame ser muy clara. Yo estoy absolutamente segura que nosotros vamos a liberar a Venezuela. Y estoy absolutamente segura que es aquí donde yo soy más útil para que eso ocurra. Si no, estaría en otra parte. Y yo solamente consigo mi vida en libertad y en Venezuela. Así que yo no tengo opción. Hay gente que dice, bueno, mira, si eso se pone peor, me largo. No, yo no tengo esa opción. O sea, yo decidí hacer todo lo que yo pueda hacer y dedicar mi vida a que este país sea el país que soñamos. Y cuando tú me dices, ¿cuál es ese país? Me lo preguntabas el otro día, yo te voy a decir, Venezuela, para mí, ser ese país donde nadie se va a querer ir, nadie va a pensar en largarse, nadie se va a sentir obligado a dejar lo suyo, o sea, donde nadie se va a querer ir. Y piensa todo lo que está detrás de eso, Napoleón. Piensa todo lo que está detrás de eso. Si no te quieres ir, es porque tú puedes tener tu familia aquí. Es porque tú tienes oportunidades para, con tu talento, desarrollar tu proyecto de vida y ser lo que tú quieres ser. Porque tienes un país donde hay seguridad jurídica y también seguridad social, un país donde hay la posibilidad de salir a la calle con seguridad, a cantar, a compartir, donde hay cultura, donde hay servicios del primer mundo, o sea, donde la vida, desde que el niño abre los ojos, tiene la oportunidad de tener un desarrollo digno hasta que el viejito se muere y puede tener un sistema de pensiones que le dé protección, seguridad y dignidad. Entonces, ese es el país con el que yo estoy absolutamente comprometida, pero además que estoy segura que vamos a hacer. O sea, no, lo vamos a ver y lo vamos a construir juntos. Yo no creo que lo vayamos a ver así como tú lo dices, porque ¿qué país existe Yo en el sí, mundo que claro sea que... así? No existe ningún país así tan perfecto. No, perfecto Ahora, no. No, pero ya va, perfecto no, Napoleón. Pero este país, nosotros lo podemos convertir en el mejor país para vivir, en el mejor país para invertir, y en el mejor país para ahorrar. Y piensa todo lo que está detrás de eso. como Y era yo tengo, Venezuela para cualquier país, cualquier latinoamericano durante tantas décadas, ¿sí? mira, yo tengo amigos bueno, y asesores y gente con quien yo consulto, discuto, aprendo. Y bueno, permanentemente estamos viendo, digamos, la destrucción que ha habido en Venezuela, no solamente más de 80% del PIB, la infraestructura, ¿sabes? Las oportunidades perdidas en el sector hidrocarburos, fósiles, todas esas cosas que uno se lamenta por lo que podría ser Venezuela hoy. Y después te dice, no, vale, pero es que esto van a ser generaciones. Y digo, ya va. Mira, Napoleón, yo les pido a cada uno de los venezolanos, veamos lo que son las exrepúblicas soviéticas hoy, que hasta hace nada estaban sumergidas en 70 años de comunismo. Lituania, Eslovaquia, Estonia. O sea, mira cómo están creciendo hoy. Hoy tienen un PIB per cápita que es 3 veces el de Rusia. Y Rusia tiene petróleo, gas y socialismo y mafias. Eso es lo que es Rusia. Es decir, cuando una sociedad, y créeme, Venezuela, si algo hemos aprendido es que el socialismo es saqueo. Si algo no queremos es un Estado que te aplasta y que toma las decisiones por ti. Si algo este país está listo es para hacer ese cambio que hicieron precisamente esas repúblicas exsoviéticas hacia los mercados abiertos, el libre mercado, ¿sabes? Entonces, el país va a ser así. Entonces me vienen y me dicen, bueno, está bien,
está claro que esas ideas funcionan. Y yo ahora te puedo enumerar las razones por las cuales yo creo que Venezuela tiene el potencial de hacer eso en corto tiempo, en poner a crecer este país entre 10, 15 y 20% interanual, porque lo podemos hacer. Pero toda la respuesta es, no vale, pero es que, ¿qué te pasa? Los políticos no los van a permitir. Que era lo mismo que decían antes de Chávez, ¿no? No, no vale, pero es que, porque era el socialismo no empezó con Chávez. Chávez lo exacerbó y le metió una dimensión criminal. Y yo le digo, ¿cuáles políticos? ¿Que ustedes creen que van a regresar a lo que estaban antes? ¿O no será el momento, Napoleón, que de una vez por todas la sociedad venezolana asume y decida cuál es el tipo de líder político, de dirigente que quiere? No uno que llega al poder para tener mayores grados de control y de meterse en tu vida, en tu nevera o en tu cama. No, no, no. O sea, no un Estado rico con la sociedad a su servicio, sino al revés. Por eso por donde yo voy, yo digo, ser rico es rico. ¿Qué es eso que decía aquel? Ser rico es rico, pero el Estado no quiere que tú seas rico. Porque si tú tienes una sociedad rica, mira, el Estado tiene que rendir cuentas. Y eso es lo que no les gusta a esos políticos. ¿Y cómo van a hacer entonces para conseguir votos si no tienen gente con muchas necesidades para entregarle la bolsita de CLAP o el techo de zinc? ¿Tú crees que la gente, que una ama de casa, una mamá venezolana hoy, le gusta la bolsa de CLAP? No, no, déjame decir una cosa. Cuando yo me reúno con las mujeres en los sectores que podrás imaginar, pueblos perdidos, comunidades, ¿sabes? Y yo les digo, yo les prometo algo. Yo me hago un compromiso, voy a hacer dos compromisos. Primero, se acabó la bolsa CLAP. Más nunca, más nunca. No hay nada más humillante que una bolsa de comida. Nada más indigno que ponerte a ti de rodillas con tu necesidad. No. Tú vas a poder comprar lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, de la marca que te dé la gana, del tamaño que te dé la gana, con lo que tú te ganaste, con tu trabajo productivo y decente. No le tienes que rendir cuentas a nadie, ni en una transacción a cambio de tu libertad o tu dignidad. Pues no, mira para arriba y mira los ojos, porque lo tuyo es tuyo, tú te lo ganaste. Ah, bueno, que eso hay que trabajar, sí, pero esto es un país donde la gente quiere trabajar. Mira, Napoleón, ese cuento de que la sociedad venezolana se acostumbró al paternalismo, entonces eso es mentira. Eso es mentira, eso se lo inventan los propios políticos que quieren llegar al poder para tener más poder. Y si en algún momento nosotros estamos ante la posibilidad real, por primera vez, de un modelo de desarrollo liberal, es decir, que deja el socialismo para atrás, que se basa en el mérito donde tú surges por lo que tú eres, porque te has formado, porque has tenido experiencia, porque has estudiado, porque trabajas duro. Una sociedad basada en la oportunidad, porque somos todos libres iguales ante la ley, punto. Una sociedad donde hay innovación, donde hay obviamente grandes inversiones, donde hay respeto a la propiedad y además no hay nada más colaborador que el mercado. Esos son los socialistas los que dicen que el mercado explota. Al contrario, explotan ellos, que se hacen millonarios y han matado a millones de ciudadanos de hambre en todo el país. Y no mira cómo está la sociedad venezolana hoy, Napoleón. Ay, no puedo dejar de decir el horror que significa para mí un niño que muere huyendo de su país o que es asesinado porque este evento Lo de Trinidad Tobago. Este caso de Yaelvis, efectivamente, asesinado el domingo, de año y medio, para mí resume todo el horror de lo que Venezuela es hoy. O sea, un muchachito asesinado en los brazos de su mamá. Ahora, ¿cómo lograr eso? Ajá. Eso es el socialismo y el crimen. Bueno, ya sabemos lo que te entusiasma, con qué llenas las 24 horas, casi las 24 horas de tu día. Pero llega la noche, te acuestas, apagas la luz, ¿ok? No te sientes muy sola.
Yo he compartido muchos años de mi vida con un ser humano excepcional que nos tenemos el uno al otro con sus altos y bajos, como todas las parejas, pero fundamentalmente a quien admiro y con quien siento una identidad de principios. Si no, no podríamos vivir juntos y querernos como nos queremos, ¿no? Este, y la verdad que yo me siento profundamente afortunada de habernos conocido y habernos elegido mutuamente. Él dice que él a mí, yo digo que yo a él, pero eso bueno. Sin embargo, eso no me exime de tener ese vacío al cual tú haces referencia. Y no es solamente por el plano, no es solamente por el plano familiar, de la mamá, la hermana, la amiga que no tiene a sus más queridos presentes, no, a veces la soledad de querer impulsar o tener una urgencia sobre ciertos cambios que no siento a nivel de las élites del país, la misma urgencia o resonancia. Sí lo siento en la gente, por cierto, ¿sabes? Yo con mis compañeros de 20, con frecuencia hemos vivido momentos muy duros, momentos donde hemos estado en contra digamos, de la corriente de la opinión pública, ¿no? Y por eso nos han calificado muchas veces de radicales, alarmistas, apresurados. Y yo les decía, bueno, nos ha tocado varios desiertos, ¿no? En busca de la tierra prometida. Yo hoy siento que este es un desierto duro, pero que no estamos solos. Es decir, creo que la sociedad venezolana, que fue fragmentada por muchos criterios, por diversos dimensiones, por el chavismo en sus inicios, ¿no? Por temas económicos, sociales, culturales, raciales, religiosos, qué sé yo. Parece mentira, pero la tragedia de miseria que trajo el chavismo madurismo nos ha ido uniendo en una aspiración común. Y yo creo que ahí es por lo menos donde yo, en esos momentos de soledad, que uno se siente, tú sabes, así con vértigo ante constatar el dolor de la tragedia venezolana, ahí es donde yo encuentro la fuerza para seguir, para echar el pichón y para decir que nadie se para, nadie se rinde. Y la lucha por la libertad es dura. Y el precio de la libertad es alto. Y ha sido así siempre a lo largo de la historia. El punto es si tú estás dispuesto a pagar. y porque lo contrario es vivir en la jaula. ¿Cuáles son tus ejemplos? No solamente familiar, sino en tu educación. ¿Hay figuras importantes para ser como tú eres? Wow, hay muchísimas personas, tanto en la historia como hoy vivas en Venezuela. Y no las menciono porque creo que preferirían que no lo hiciera. Pero hay una gente que realmente tú ni sabes que existe y que para mí son referentes, ¿sabes? De gente que innova, gente que ama profundamente, eh, artistas, ganaderos, que están allí en la primera línea de Entonces, no fuego. te voy a meter en eso. Pero no, pero voy a ir, pero en la Tu historia. papá o tu No, mamá o tu abuelo. pero no, pero Profesor que no en el colegio y qué profesor en la universidad. Yo en la universidad estudié en la Central y tuve un gran profesor, uno, bueno, Santiago Magariños. ¿Y ¿Okay? qué materia te daba? Era arte, pero te hacía querer el arte, no te obligaba a que si querías sacar una buena nota, bastaba con que te aprendieras de memoria lo que estaba dando y punto. O sea, no te enseñaban a pensar y a disfrutar, ¿ok? Posiblemente en bachillerato el profesor de matemáticas, porque yo disfrutaba haciendo integrales, era uno de mis divertimentos. Por eso te pregunto. Entonces, y además a lo largo de mi vida sí tuve gente
extraordinaria que me trataron como a un hijo, como fue Uslar Pietri, como fue Francisco Herrera Luque, como fue Cecilia Martínez, como fue Rosalía Romero, por citarte solamente 4 de los muchos. Y como es Ángel. Qué belleza, Napoleón. Qué belleza. Fíjate Te que esos pregunto son a ti lo mismo. raíces. Bueno, yo, si te toca nombrar uno, fíjate, no fue un profesor de la universidad, un profesor de la vida. Y he aprendido mucho de él. Y no solo de historia, sino de la vida, que es Germán Carrera Dama. Y es un mentor para mí. Lo quiero muchísimo al profe. Pero tú me decías figuras en la historia, gente que yo leo, mira, desde una Margaret Thatcher hasta una Indira Gandhi, pasando por Hannah Arendt, por supuesto Churchill. O sea, son figuras que en este momento admiro mucho, Napoleón, o sea, son figuras que Andrés Bello, que con alguna frecuencia busco, ¿no? Como tú dices, de guía, de inspiración, gente que vivió momentos complejísimos y que para mí si algo compartían es una obsesión con una visión, ¿sabes? Una cosa que cuando tú estás haciendo lo que te gusta, tú no te das cuenta ni el tiempo, si comiste, no comiste, dónde andas, si está lloviendo, no, ¿sabes? Es una cosa que te alimenta el espíritu. Y eso es ¿Algún libro de estudio o alguna novela que hayas leído más de una vez y que hayas subrayado bastante y que te haya sido importante, impactante durante muchas décadas? No en la infancia solamente, sino muchas, y alguna película que hayas visto más de una vez. Mira, el libro, lo sabes que me da risa, porque lo estaba hablando el otro día con mi hija, que mi libro de adolescencia favorito, yo estudié un año fuera y ahí me agarró una amiga mexicana, fue La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Y entonces me lo leí chiquita y después dije, me lo leí como 10 años después, esto es otro libro. Ese no fue el mismo libro que yo leí. O sea, increíble como los cambios la perspectiva en la vida, ¿no? Estudios sobre la banalidad del mal de Arendt, yo creo que es quizás hoy el que usaría de referencia y tiene mucho que ver con el momento que estoy ¿Y viviendo. alguna novela o alguna película? A ver, no me quiero mucho por los temas actuales, pero sí, Las Horas Más Oscuras, esa es una película reciente que he visto como 3 o 4 veces. Sí. Yo admiro mucho la figura de Churchill por razones obvias, que muchos lo hacemos. Y No lo querían para nada. ¿Te ¿Ah? acuerdas que a Churchill no lo quería ni en su propio partido para nada? Y que lo ponen ahí de nuevo, porque había fracasado la primera vez, en el poder porque no había más nadie a quien poner, para fortuna no solamente de los ingleses, sino del mundo democrático occidental, ¿no? Y ahí fue donde triunfó realmente. Bueno, es una lección en términos que la vida es así, ¿no? Hoy la suerte te favorece y otras veces no, pero al final es, como él decía, nunca rendirse, nunca, nunca rendirse. ¿No me quieres decir de ninguna novela? No te digo telenovela, de novela escrita. Por ejemplo, yo hay una que he leído 20.000 veces, que es La Conjura de los Necios, que te la recomiendo si te gusta el humor negro, y además la tragedia del autor, ¿no? No sé, en mi caso he visto, una de las películas que más he visto es West Side Story, que la acabo de ver ahora en la de Spielberg, y es impresionante. Spielberg ha hecho un clásico de un clásico. Es aún mejor que el original. Yo no la vi, no la vi, la voy a buscar. La voy a buscar, de verdad que sí. Yo de verdad que tengo mucho tiempo que no veo películas como antes, ¿no? A veces me pasa que llego y me pongo a leer y debo confesarlo, me quedo Pero dormida. por favor, de adolescente, ¿no hay alguna película que te haya impactado? Pero claro, Rebelde mira, sin causa, qué sé yo. No, yo leí, mira, había una autora que creo que era mexicana, Marcela Serrano, yo me devoré todas sus novelas. Creo que esa era de chama las que más me gustaban. ¿Y tú ahora qué me recomiendas además de eso?
De novelas, ya te dije, Sí. hay muchas, pero ahí está La Conjura de los Necios. Yo me divertí muchísimo porque es muy buena y además la madre se vengó de él. ya, ya verás, ya verás si estudias su historia, ¿no? Pero bueno, Ah, no, la verdad es que debo confesar que ahorita me he metido más por temas un poco de biografía o historia novelada, ¿no? Y bueno, sí, quizás tengo algunas figuras demasiado recurrentes. La biografía de Thatcher, que son mis años en Downing Street, es una maravilla también. ¿viste la película dedicada a la Thatcher ya en sus últimos años Sí, que sí, sí, sí. hizo Meryl- Helen, esta extraordinaria actriz? la inglesa, ¿cómo se llama? No, la Helen. americana, ella es americana. Meryl Claro, Helen. Streep, Meryl Streep. Claro, no, es la de Meryl Streep, es que hay otra, tienes razón. Yo vi las dos. La otra Ajá. es como una inglesa. Tienes razón. No, con la que es Meryl Streep es buenísima. Sí, esa tiene como 2 años, ¿no? 3 años. ¿Qué disco sueles poner a menudo y qué tipo de música te gusta? Ay, que vas a decir que soy una aburrida. Mira, a mí me gusta mucho las sonatas de piano de Beethoven. Es lo que más escucho porque me serena. Entonces yo tocaba piano de chiquita. Mis pobres papás creo que votaron los reales con la profesora. Me identifico, me identifico con tus padres y mi hija, que hasta dice que Alemão Romero escogiera el piano para que ella Ay, escogiera no. piano. Y a mí me gustaba, lo que pasa, no, yo tuve una super profesora que se llamaba Lil Tiempo, pero Lil nos enseñaba de memoria, no, nunca nos enseñó teoría y solfeo y lectura, y yo creo que eso fue un error, porque claro, yo te podía tocar valses venezolanos, tal y tal, pero después de un tiempo que dejé de tocar ya no podía leer, entonces mis dedos se habían olvidado. Entonces, bueno, yo creo que un poco para compensar esa gran frustración que yo hubiera sido, ay, yo hubiera dado todo por tener buena voz, de verdad, de tocar, ¿sabes? Piano y cantar, y hubiese sido, olvídate que no estaría haciendo lo que hago hoy en día. Mira, Día otra. de cabaret en cabaret. Ahora, ¿de qué fuiste fanática de joven? ¿De qué actor te enamoraste? ¿De qué actor de cine o de televisión te Yo me volviste loco enamoré, siendo adolescente? te vas a morir de la risa. De chama chiquita, de José Bardina. Ah, o sea que te calaban las telenovelas de Delia Fiallo y llorabas No, con Lupita no, Ferrer. pero ven acá, escondida, porque mi mamá no nos dejaba ver novelas. Entonces, nosotros que éramos 3 niñas, las 2 mayores, Mariana y yo, éramos una maluca, y a la chiquita la sometíamos y la poníamos en la puerta que vigilara si venía mi mamá. Y Mariana y yo veíamos todas las novelas. Yo estaba perdidamente enamorada de José Bardina. Y después, más grande que de los actores gringos, no, de Mel Gibson. ¿Tú te acuerdas de esa película que se llama El año que vivimos en peligro? No, no, yo estaba perdidamente enamorada. Y después de George Clooney, no, y de Harrison Ford, ese sí, qué cómico. George Clooney es Pero uno el de los colmo, chicos, actores yo que nunca más hablo de gana hoy esto, en día, uno de los con actores todas las mejor cosas que están pagados. pasando, todas las cosas que están pasando y yo hablando de esto. Bueno, Las estamos cosas. hablando de tu dimensión humana y hemos quedado en hablar un poco de todo. Vamos a estar claros. Pero no me dijiste la película que viste varias veces o no hay ninguna película que hayas visto varias veces. Yo te voy a decir la mía. Sí, ¿sabes cuál? ¿Cuál? Casablanca. Casablanca. Tú sabes que Ese, Casablanca tuvo dos finales, ¿no? sí, 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 Hicieron dos sí. finales por la presión, era en la época del macartismo, ¿ok? Sí, señor. Por la presión hubo dos finales y escogieron ese en contra de uno de los radicales que estaban encima de Hollywood para que Porque hicieran la película como eso, propaganda, ¿no? sí, Claro, esto se justificaba en parte porque estaban en plena Guerra Fría o todavía no había terminado la guerra. No, sí tenía que haber terminado la guerra. Bueno, no me acuerdo. Pero esa Casablanca tiene su historia y era una película de bajo presupuesto. Y mira lo que resultó, un y el clásico. resultado. No, absolutamente. Y bueno, y Humphrey Bogart, y Berman, la verdad que actores increíbles. Bueno, pues sí, la verdad es que son, son tiempos que me hacen bien, debo decirte, esta conversa de pensar en cosas
cotidianas y de la infancia, Napoleón, te lo agradezco mucho. O sea que escuchar la música de piano de Casablanca, la famosa, ¿cómo se llama? Play it again, ¿cómo que? Play no sé qué again, que decía, y el... No, Play it again, Sam, era lo que le decía Humphrey Bogart al Sí. pianista, ¿no? As time goes by. As time goes by, que es bellísima de paso, bellísima. Eso te debe conmover todavía. Sin duda. Y claro, no lo sueles escuchar para no conmoverte. No sé si es por eso. La verdad es que son como capítulos en la vida que están superados, pero sí, hay que hacerlo. A mí me gusta mucho también la música venezolana. Como te digo, yo canto malísimo, pero fatal. O sea, con decirte que yo soy de esas mamás que cuando le cantaban los niñitos, mis hijos lloraban más. No te creo, no te creo, demuéstranos que cantas mal. No te creo, demuéstralo. Pero, óyeme, pero me encanta cantar cuando manejo, ¿no? Entonces, mis pobres compañeros de 20 sufren la tortura que cuando nos vamos de gira y vamos manejando, yo empiezo, ok, estamos entrando a Guárico, música llanera, y después nos vamos para el Zulia, aquí vamos con la gaita y así tal. Y por supuesto, creo que es una experiencia. ¿Alguna canción en especial? Mira, a mí me encanta La Potrasaina, me encanta Traigo Polvo del Camino, me encanta Simón Díaz, o sea, Si mi querencia es el monte, wow, ¿cómo que se llama esa canción? Esa es Mi querencia, ¿no? Sí, Mi querencia, sí. Pregúntale a Dignora para que tú veas que le ponen, la hago venir con todas las letras y le cantamos en el camino a la diputada Dignora. Sí. Sí canta muy bien, debo decirte. Mira, ya que hablaste de tu gente y de tu trabajo a lo largo de Venezuela. Dime, espérate, y Claudia Macero, que ella que siempre, o sea, tú tienes que haberla oído cantar. Ella es nuestra coordinadora de comunicaciones. La tiene hasta discos. Eso es una artista que, bueno, de verdad que yo soy bien audaz de poder cantar la de. Pero no te creo que cantas mal, demuéstralo. No. Yo Mi querencia es el monte. Yo conozco, mira, después te llamo y te prometo que te doy una serenata, pero tú solito, esto no me lo vas a dejar para el futuro. ¿Verdad que? ¿Por qué no has hecho de 20 Venezuela un partido político? ¿Perdón? ¿Por qué 20 Venezuela no es un partido político? 20 es un tremendo partido político, formidable. Pero oficialmente está inscrito como partido político. Por supuesto que no. ¿Y qué importa? Un partido es un conjunto de valores, una visión, un conjunto de líderes y obviamente una porción de la sociedad que lo respalda. Y 20 tiene todo eso. Además, 20 es el primer partido liberal de Venezuela, el único, diría yo. Y si algo hemos hecho es dedicarnos a formar a los muchachos, ¿sabes? Darles argumentos, el debate, el contrastar ideas, a soñar, a hacer propuestas de las cosas que realmente necesita el país, pensarlas distintas. Y la verdad es que yo me siento tan orgullosa, yo, que como te digo, lo último que pensé en mi vida era formar parte de un partido, muchísimo menos contribuir a formar uno. Creo que si algo yo le quiero dejar a Venezuela es un gran partido político que va a llegar al poder para servir desde el poder y para reducir el poder desde el poder, que esa es la gran paradoja de los liberales. Ok, para mucha gente en Estados Unidos, ser liberal, ¿no? Es para los que es ser de izquierda, es ser de izquierda, claro. Es ser de izquierda, no, y para los más fanáticos de derecha es ser comunista. ¿Ok? Bueno, ¿Qué es para ti ser liberal? No, yo me refiero a un partido liberal de Venezuela. ¿Qué es eso? Liberal clásico. Yo me refiero a decir, nosotros somos la contraparte al socialismo que solo ha conocido Venezuela. Nosotros creemos un país y una sociedad, como te decía al principio, de mercados abiertos, de economía de mercado, donde hay instituciones inclusivas y sólidas e independientes. Yo creo en el individuo.
en sus derechos y responsabilidades. Creo en una sociedad que le ofrece oportunidades. Yo creo en el mérito como único criterio para poder, o como la variable fundamental para el ascenso. Por ejemplo, y te aterrizo esto directamente, yo creo que esto es un país donde hay que privatizarlo todo, donde hay que abrir todos los mercados. Yo creo que un Estado pequeño, pero hiper eficiente, ¿sabes? Que rinda cuentas a la sociedad y que estimule, no un Estado que haga, sino un Estado que promueva, que la sociedad haga. Esto es totalmente distinto a lo que yo creo que el Y eso federal. se puede hacer en un país tan rico en el subsuelo como Venezuela, donde quien gobierna es el que se encarga de distribuir esa riqueza. Si hay un país donde eso hay que hacerlo y se va a hacer, es el país que aprendió lo que es el socialismo en un país con muchos recursos naturales. Y esto ¿Y de dónde saliste nosotros tú? pasamos de ser, mira, oye, Napoleón, Pero espérate un momentico, ya va. ¿De dónde saliste tú si todos los partidos de Venezuela, excepto el de Germán Borregales, ¿no? Que en paz descanse, excelente, una bellísima persona, eran socialistas? Partido Socialdemócrata, Acción Democrática, Social Cristiano, COPEI, todos eran socialistas, por cierto, en el buen sentido de la palabra, no como ahora se está viendo el socialismo. ¿Ok? bueno, una cosa es ser socialismo o socialista y otra cosa es ser criminal. Nosotros, Sí. efectivamente, Chávez, siempre hubo un Estado en criterio socialista. Sí, pero los partidos en Venezuela son partidos pero estalinistas, no eran como, criminales. como el partido, un partido estalinista, de abajo, de arriba para abajo. Total, total. ¿En No, qué se oye, diferencia 20 Venezuela del típico partido estalinista? bueno, precisamente eso es una pregunta muy importante, porque al fin y al cabo, si tú quieres una sociedad abierta, donde el mérito es el criterio sobre el cual los ciudadanos pueden destacarse y lograr mayores posiciones, y donde tú crees además en la pluralidad, en contraste de ideas, y donde tú crees que los incentivos deben ser para que la gente se vaya a trabajar y para que haya mayor productividad y eficiencia, bueno, tú tienes que practicarlo a lo interno. Ahora, no ha sido fácil, Napoleón, súper difícil, porque lo estamos construyendo en el contexto de un conflicto de última generación como el que hoy vive en Venezuela. Y obviamente con sectores que han sido muy proclives a mantener ese tipo de relaciones casi incestuosas entre grupos económicos y grupos políticos, medios de comunicaciones y grupos políticos. Entonces, de alguna manera hay muchas resistencias a la expresión de una organización política o de un gran movimiento político que representa el fin de la impunidad y el fin de los privilegios. Entonces yo creo que allí están los enormes desafíos que nosotros tenemos como te digo, con plena conciencia de que estamos enfrentando todos esos intereses creados. Pero yo creo que con una sociedad que está súper clara. Mira, a mí me ha pasado con tanta gente cuando, y no te estoy hablando solamente con trabajadores o campesinos, qué sé yo, no, maestras, pero incluso profesores universitarios, cuando nosotros exponemos, mira, estos son los valores de 20, esto es lo que creemos, este es nuestro proyecto de desarrollo del país, que Venezuela tierra de gracia, así es lo que queremos, nos vamos a abrir todos los sectores, y cómo van a haber agencias que aseguren que hay competencia libre, que no hay monopolio, tú sabes, todo esto, toda nuestra visión, y la gente me dice, wow, yo soy liberal y no lo sabía. La cantidad de gente que me dice eso, es que yo soy liberal, si eso es liberal, yo soy liberal, pero no lo sabía. Entonces, tú te pones a ver cómo la academia, las universidades, la izquierda se metió y se las agarró. Y es lo que tú decías, o sea, no son muchos los profesores, por ejemplo, de teoría económica, de filosofía política, que no hayan caído, que no se hayan formado en las ideas de izquierda. Sin embargo, hoy tú vas viendo cómo las universidades han dado un vuelto increíble. Pero no solamente las universidades, Napoleón, mira, yo estaba reunida el año pasado, finales del año pasado, con un grupo de sindicalistas en Puerto Ordaz, de las distintas empresas de la CB. Y yo los escuchaba hablar y yo decía, wow, o sea, aquí, hace unos años, fue donde Chávez dijo, ser rico es malo. Y muchas de estas personas que están aquí se pararon a aplaudir y se rasgaban las vestiduras. Yo me paro hoy
y les digo, señores, ser rico es rico. Y yo quiero que ustedes trabajen y tengan sus empresas propias o puedan tener acciones de las empresas que hoy son del Estado, que en el fondo son de unos cuantos que se las están robando y saqueando. Y los tipos se les iluminan los ojos y lloran de la emoción. Y cuando yo les dije a todos allí, mira, díganme una cosa, el día de mañana, ¿ustedes qué quieren? ¿Trabajar por una empresa pública o por una empresa privada? ¿Qué crees tú que me contestaron? Todos, a la vez, gritado, privada. Entonces, ¿sabes? Yo creo que el aprendizaje ha sido súper doloroso, desgarrador. Venezuela, hace 70 años, tú puedes creer que en Venezuela teníamos un PIB per cápita que era la mitad del PIB de los Estados Unidos. ¿Dónde estamos hoy? Como por ahí, más o menos como por Haití. Es decir, o sea, esta devastación que algunos quieren blanquear y tapar. Ok, ya va. ¿Cómo vas a solucionar eso? Tú tienes mucha esperanza de que esto va a terminar, que esta pesadilla va a terminar, ¿ok? No Estoy sé por segura. qué tienes tanta seguridad Porque tengo del confianza poder de la en los oposición. venezolanos. No, la Ya oposición va, no. que te quiero escuchar la respuesta, que no te escuché la respuesta. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué se hace para cambiar la situación del país? Ok, yo tengo tanta confianza y estoy absolutamente segura de que nosotros vamos a construir este país que hemos escrito aquí juntos. Pues yo tengo confianza en la sociedad venezolana. Porque, vale, durante 200 años hemos demostrado que amamos la libertad. Y fue hace 200 años y nos toca ahora nuevamente. Paradójico, porque lo decía Vargas Llosa, eso se lo leía Vargas Llosa, que decía que hace 200 años la libertad de, de las Américas comenzó en suelo venezolano. Y 200 años después, fíjate que otra vez también, porque lo que está ocurriendo en la región es aterrador. Como muchos países están cayendo bajo lo que yo considero que es una gran opresión, un gran proyecto de dominación, un gran conglomerado criminal. Yo tengo enorme confianza en la sociedad venezolana. Creo que hemos ido a los golpes forjándonos el carácter, preparando el espíritu y que vienen tiempos muy duros. Nadie puede decir cuánto falta. Lo que yo sí te puedo asegurar es que va a pasar, que va a ocurrir. Y creo que hemos aprendido además varias cosas. Bueno, pero que cuando tú dices eso es como cuando Maqui Arenas me dice, ¿no?, que existe el cielo. ¿No? Ok, el cielo existe, perfecto. Para ti existe el cielo, tú lo has visto. Ok, entonces es que esto va a caer. Pero ¿por qué va a caer? ¿Qué se está haciendo para que caiga realmente? Yo Si lo que te llevamos digo, 23 años. Y perdona que te haga esas proposiciones, pero este es mi trabajo. Okay. Yo también creo que van a caer y que el cielo existe. Okay. Pero no, bueno. pero es que creo que tu planteamiento es medular y es relevante, sobre todo en un momento donde la sociedad venezolana ha perdido tanta confianza y con razón. La gente se siente defraudada. Y no sé si te lo comenté en la última vez que hablamos, pero y herida y traicionada. Lo que decía que no sé si te había comentado fue una experiencia que tuve en un contacto en Guayabal, en Guárico, eso fue en noviembre, pero nosotros hablamos después de eso, o sea que es posible que te lo haya comentado porque me impresionó mucho. Y fue esta mujer que me agarra en Guayabal y me dice, mira, Marcolina, a mí el chavismo no me traicionó, porque yo nunca esperé nada de ellos. A mí esa gente es maldad pura. A mí me traicionó la oposición en la que creí, a la que seguí, por la que arriesgué mi vida, mi familia, mi patrimonio, mi casa, mi trabajo, mi negocio, todo. Y me traicionaron. Entonces, hay una situación de profunda decepción y de que la gente dice, todos son iguales, ninguno creo. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Porque yo sí creo que hay que entender que en estos sistemas de mafias donde hay tanto dinero, y esto no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, ha pasado muchas veces, se utilizan esos hilos, ¿sabes?, de la corrupción, del chantaje, para ir infiltrando y cooptando gente. Y cuando es gente buena, Napoleón,
y no pidas nombre, porque la verdad que sobre eso sí prefiero no personalizar, pero, pero los han habido, gente en que en estos 20 años yo hubiera puesto mi vida en sus manos, y hoy están activamente operando para la tiranía, ya con las caretas quitadas, ¿no? Eso pega, eso pega en el alma. Así que yo mismo le quiero decir a esos venezolanos que se sienten defraudados y presionados, yo también lo siento. Y además creo que me he equivocado de haber en algunos momentos confiado o pedido confianza para algunos actores. Eh, Todas las veces lo hice pensando que era lo correcto y lo que permitiría avanzar en la liberación del país más rápido. Ahora, no ha sido en vano, porque uno sí aprende. Y yo creo que parte de lo que el país hoy entiende es que si esto es un conflicto, y lo es, de última generación, una guerra asimétrica, como algunos lo califican, si tú tienes tu Estado Mayor infiltrado por personas que le reportan a quien te declaró la guerra, es decir, a tu enemigo, no hay manera que puedas lograr la victoria. Y, y eso es un paso doloroso, pero indispensable de entender quién es quién, para poder volver a confiar y asumir una nueva etapa de lucha. Ahora, yo sí le quiero decir a los venezolanos que si alguna cosa yo quiero que tengan seguro es que esté donde esté, me escuchen o no me escuchen, a veces yo decido bajar la voz y que los acontecimientos por sí mismos se desarrollen y demuestren su naturaleza. Yo no paro de trabajar por la liberación de nuestro país un instante en mi vida. Es mi compromiso contigo y con cada uno de los venezolanos. O sea, nosotros vamos a reunificar a cada una de nuestras familias en un país muy distinto, ¿no? Un país donde va a existir justicia, donde se va a actuar con decencia, donde se va a saber la verdad, donde podremos abrazarnos y reencontrarnos en nuestras diferencias con respeto. Y por supuesto eso solo es posible en libertad. Y para esto hay que sacar a estos criminales y poder, punto. No acepto ningún esquema de convivencia. Pero sacarlos ¿cómo? Como van a salir, Napoleón, como salen los secuestradores. Y uso esta analogía porque creo que en términos de teoría de juego es la que mejor describe la situación venezolana. Nosotros estamos en una situación de secuestro con rehenes prolongado. Y los secuestradores en este momento, cada día que pasa están mejor, no están peor. Por lo tanto, no tienen incentivos para aceptar ningún término de negociación que implique su salida del poder. Por eso todo esto que arman, México, Noruega, todas estas cosas que dicen, no van a ir a ninguna parte porque en el fondo no están dados los incentivos para que el régimen ceda el poder. Entonces, como secuestradores que son, hay que crearles las condiciones donde cada día estén peor. Entonces yo te pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Podemos solos? Y por eso yo hace unos años, bastantes años, dije solos no podemos. Eso no significa que nosotros no tengamos que llevar digamos, la batuta. Esto no significa ceder a otro país la dirección política de esta lucha, por el amor de Dios, jamás. Ni que los venezolanos no tengamos muchísimo que aportar. Pero al decirte solos no podemos decir, estamos enfrentando criminales transnacionales con proyectos geopolíticos donde está Rusia, Irán, China, Siria, Turquía, Cuba. Yo veo lo que está pasando ahorita. Yo recuerdo hace 10 años cuando yo hablaba sobre las relaciones, más de 10 años, de este régimen con los rusos los chinos, los iraníes, y me decían exagerada, loca, alarmista. Pero esto no es de hoy. Esto tiene muchos años, Napoleón. Entonces, un conflicto de esta naturaleza implica que las fuerzas del Occidente también tienen que organizarse por su propia y legítima defensa, por su propia y legítima defensa. No solamente por un tema humanitario, que ya sabemos lo que está pasando en Venezuela, y que tiene obviamente implicaciones éticas, por un problema de un conflicto armado que está creciendo todos los días, y basta con ver lo que está pasando en Apure o en las tejerías o en Barrancas del Orinoco, y por un tema de seguridad.
hemisférica y seguridad nacional de los Estados Unidos. En este momento los Estados Unidos tiene otros conflictos, otros escenarios que han hecho que la prioridad de Venezuela se descienda y que por lo pronto dicen no me alborotan el avispero. Ahí está la responsabilidad de una dirección política. Una dirección política. Maduro ya se encargó de abrir los ojos espero, a más de un dirigente norteamericano cuando Putin, ¿no?, le dice que puede intervenir en Venezuela, que puede apoyar al gobierno con armas. Al gobierno, bueno, ¿Cómo que va a hacerlo, Napoleón? Desde el 2005 se le han comprado este régimen chavista, madurista, más de 11.500 millones de dólares en armas a los rusos. ¿Cómo que va a hacerlo? Ya están instalados aquí. Mira las declaraciones de esta semana del ministro de Defensa. Sí, pero lo que quiero decir es que ya Putin lo oficializó. Putin lo oficializó, por lo tanto, supongo que lo habrán escuchado en Washington. ¿Tú crees que las agencias de seguridad de los Estados Unidos no lo sabían hace muchísimo tiempo? Si yo sé dónde están ubicadas las unidades que dan apoyo militar con armas militares rusas a batallones blindados en la frontera, que además han estado reforzando nada más y nada menos que los grupos de la guerrilla y la paramilitares. Si eso lo sabemos nosotros, no lo van a saber los órganos de seguridad de los Estados Unidos y las agencias de inteligencia. Por supuesto que lo saben. Ahora, allí... ¿Y por qué no hacen nada? Porque eso es la seguridad de ellos, no de nosotros, de ellos. Sí, efectivamente, y de todo el hemisferio, y de todo Occidente. Yo te digo, yo creo que ahí ha habido un error gravísimo, gravísimo de entendimiento de cuál es la verdadera naturaleza del régimen y de subestimar sus capacidades y cuáles son los incentivos que funcionan. El que hoy en día te estén diciendo, no, es que hay que volver a México, es que no entienden nada. O sea, yo no descarto, y te lo he dicho en otras oportunidades, es más, yo quisiera que la resolución, la definición exitosa del conflicto que hay en Venezuela fuera a través de un proceso de negociación. Ahora, sería muy distinto a lo que está planteado hoy en día. Y lo primero que hay que hacer es ir a una política de aislamiento completa del régimen en una escalada rápida, donde si tú tienes un secuestrador, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, al secuestrador tú le cortas el agua, le cortas la luz, le cortas la inteligencia, le cortas las armas, el acceso a las armas. Y en Venezuela están importando armas de Irán. Entonces, vamos a ser serios. Si realmente se quiere resolver el caso de Venezuela, parar el horror, la migración que solo va a hacer sino crecer. O sea, porque ellos saben que es mentira todo lo que dicen algunos de que este país se está normalizando y que la cosa va mejor. Por el amor de Dios, Napoleón, eso no le llega ni al 5% de la población. Un país donde no se está generando empleo. Es un país que no puede vivir de sí mismo. Yo lo he hablado, te digo, con los jefes de los organismos de humanitarios que están instalados en Venezuela y les digo, claro que agradecemos toda la ayuda humanitaria que nos están dando y sigan la dando porque hay una necesidad y esto está aquí, esta es la realidad de un país que se está muriendo de hambre. Pero Venezuela no va a salir adelante a punta de conmiseración externa. O sea, es un país que nosotros tenemos que ser autónomos y producir lo nuestro y salir a flote para ser un país verdaderamente independiente. Primero es lo primero y primero hay que sacar a estos criminales. Entonces, sí, quiero en ese sentido ser muy franca. Yo creo que hemos tenido apoyos importantes de actores internacionales, pero ni remotamente ha sido todo lo que se necesita, ni con una estrategia sólida y continuada. Donde yo creo que está la mayor falla es en la dirección política venezolana, porque ahí está la mayor responsabilidad también. Tú no le puedes echar la culpa a otros de los errores que comete tu dirección política. Y si tú no eres capaz de liderar un país, ¿cómo crees tú que vas a ser un interlocutor con un actor internacional el que te le tienes que plantar duro y decir, usted podrá tener tal y tal y tal conflicto en otras partes, pero esto es una prioridad, y convertirlo entonces en una causa mundial? Por ahí son los pasos de lo que tenemos que retomar. Y mi única reflexión es a los venezolanos. Hoy en día tenemos muchos elementos a nuestro favor.
paradójicamente, los millones de venezolanos que han sido expulsados del país, desplazados, son una voz potentísima para no permitir que otros, ¿sabes?, se escudan en las operaciones de blanqueo y delicia en el país de la maravilla y Disneylandia que tratan de venderles. Son una Venezuela que está en una situación humana brutal. Bueno, María Corina, te voy a recomendar que escuches a Diane Kroll si te gusta el jazz y una ¡Ay, canción. me encanta el jazz! Concha, la vez no te mencioné Satchmo y Ella Fitzgerald, con eso bailaba mi chiquitico recién nacido. Le poníamos esa música. Bueno, pero Diane Kroll es de ahora. No, pero como hablaste de jazz, porque tú también... Y hablando de la Venezuela de antes, tanto ella como Luis Castro, perdón. ellas se presentaron en Venezuela. Ella Fitzgerald. Sí, pero esa era tu época, no la mía. Bueno, mi época hoy sigue siendo actual porque te estoy recomendando a Diane Kroll, ¿ok? Que inclusive canta canciones latinas, no solamente canta los clásicos y el jazz y cosas, sino canta canciones latinas. Mira, no, pero hablando de venezolanos, no puedo dejar de mencionar a Soledad, a quien amo y adoro su música, su voz y su persona. De verdad que chévere es. Es una mujer increíble. Así que gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ti. Ok. Un abrazo. Candela, cuídate mucho y mucha fuerza, Napoleón. Espero que nos podamos encontrar pronto y a cada venezolano la seguridad que aquí estamos luchando juntos y que vamos a construir ese país del que nos vamos a sentir muy orgullosos después de salir por el mundo y decir yo soy venezolano, sabes, que tu identidad vale, pero sobre todo que tus raíces están aquí, que nos reencontremos en una Venezuela donde vamos a tener que echarle pichón y trabajar muy duro, pero que valdrá la pena. Yo también creo que lo viviremos, yo también creo. Un beso abrazo. enorme. Cuídate, Napoleón, gracias. Chao.